Nuestro compromiso no es cumplir expectativas, sino superarlas. Bienvenidos a la experiencia SCAT. Beyond Tax and Legal Advisory. Muy buenos días. A nombre de los socios y el personal que formamos parte de SCAT, les damos una cordial bienvenida a este webinar que preparamos con la finalidad de compartir con ustedes nuestro análisis inicial sobre la propuesta de reforma fiscal que, dicho de paso, a partir de este día empieza su discusión en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda y que por las mismas condiciones y composición de la Cámara, pues pensamos que será un proceso sumamente rápido. Esta mañana participaremos como expositores el grupo de socios que ahora ven en la diapositiva, Viviana Belaunzarán, Julia Castillo, Felipe Mendoza, César Gámez, Rodrigo García y un servidor, Jaime Rojas. ¿Qué es lo que vamos a compartir con ustedes? Primero, los aspectos generales de la parte tributaria del paquete económico. Posteriormente entraremos a un análisis más basado en los temas que se están sugiriendo como propuesta de reforma y no necesariamente compilados como tradicionalmente se acostumbra ley por ley. Sobre todo que si ustedes logran identificar lo que se ha manejado a través de los medios de comunicación, pareciera ser que solamente hay unos pequeños cambios en materia de impuestos, cosa que podríamos decir parcialmente es verdad. Sin embargo, hay un conjunto muy grande de cambios, mucho más vinculados con el cumplimiento fiscal y con las facultades que siguen incrementando a las autoridades fiscales para poder comprobar y recaudar un poco más de parte de los contribuyentes. Entonces, en esta temática, pues vamos a hablar de lo que se modifica para el sector financiero. Posteriormente hablaremos de unos programas nuevos de regularización fiscal. Después, sobre lo que tiene que ver con las plataformas digitales, para pasar a hablar justamente de en dónde se encuentran los cambios en las tasas impositivas, que es en el IEPS, y unos 3 apartados muy específicos vinculados con un conjunto de obligaciones fiscales, de procedimientos que tienen las autoridades, y terminaremos con temas de comercio exterior. Si empezamos y hablamos de la ley de ingresos, digamos que lo primero que tenemos es un cuadro en el cual podemos identificar que si bien hay un incremento en los ingresos esperados, en términos nominales del 9.59%, ya en términos reales se dice que esto será solamente del 5.9%, cosa que, sin juzgarlo, por supuesto, creo que tiene dos elementos de análisis. El primero es que en la parte de los ingresos tributarios, que lo van a ver en la siguiente lámina, ¿sí? Pues es una cantidad de 5.8 billones, ¿no? de pesos lo que se espera recaudar. Es decir que apenas un poco más del 50% de los ingresos esperados van a provenir de los impuestos. Ese es un primer punto. Segundo, aún con los 10 billones de pesos que se esperan como ingresos del año, tenemos un déficit de cerca del 20%. Eso significa que el presupuesto de ingresos está siendo por alrededor de 12 mil billones de pesos o 12 billones de pesos, con lo cual, pues claramente estamos en presencia de un escenario económicamente hablando, por supuesto, nada favorable. Y no dejo de mencionarles una parte que siempre nos llama la atención. La comparación que se hace respecto del 2025
pues también es estimada, porque si bien se esperan ingresos de 5.2 billones de pesos en la parte tributaria, recordemos que estamos empezando septiembre y que los números reales, en el mejor de los casos, son a julio, con lo cual hay una expectativa todavía de generación de ingresos de 5 o 6 meses que habrá que ver cómo termina el 2025 para poder medir efectivamente si vamos a tener un incremento como se está planteando o si simplemente el reto va a ser todavía mucho mayor. Sobre todo que si vinculamos estas expectativas con, digamos, lo que se espera del crecimiento económico que no va a llegar más allá del 2.2% para el 2026, pues en la parte de la recaudación claramente lo van a comprobar al final de esta sesión que va a estar centrada más en el incremento en las facultades de comprobación, en la búsqueda de recaudar impuestos del pasado, en el intento de que los contribuyentes, pues al momento de que sufran una revisión por parte del SAT, se vean más en la necesidad de pagar y no de irse a un procedimiento litigioso. Entonces, todo esto nos parece que es el conjunto de cambios que se avecinan como parte del paquete del 2026, ¿no? ¿Cuáles son esas modificaciones? Y en esa parte, Viviana, no sé si quisieras empezar para platicarnos con algo grave en materia de recargos. Claro que sí, Jaime. Muy buenos días a todos. Dentro de los cambios que se contemplan en la ley de ingresos, es nosotros lo apuntamos como algo relevante, ¿no? Y ese es el incremento en la tasa de recargos. Como ustedes recordarán, la tasa de recargos pueden ser de tipo por pago por mora, ¿no? Por un pago extemporáneo por mora o requerimiento de la autoridad, pero también puede ser por pagos en parcialidades o a plazos, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es modificar la tasa del 0.98% al 1.38. ¿En qué se traduce eso? En que la tasa por mora, ¿no? De recargos, que actualmente es del 1.47 y todos lo deben de conocer, ¿no? Si nosotros al 1.38 le incrementamos ese 50% que indica el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, va a resultar que la tasa por mora va a ser del 2.07% en lugar del 1.47 que está en vigor actualmente en el 2025, ¿no? Y para los pagos en parcialidad pueden ver en su pantalla también esos incrementos relevantes, ¿no? Dependiendo si son créditos a 12, 24 meses, ¿no? Entonces, es algo que va a afectar fuertemente a los contribuyentes en estos pagos extemporáneos que se lleguen a realizar de las contribuciones o en la determinación de créditos fiscales, ¿no? Y continuando con reformas, déjenme enfocarme en este momento a lo que es el sector financiero, a lo que son las empresas fintech, porque también hay unas regulaciones que son importantes en materia de ISR y de IVA. Si bien no se modificaron estas leyes como tal vía un decreto, ¿no? Vía modificación de la propia ley, estos cambios se plasman dentro de la Ley de Ingresos de la Federación, dentro del artículo 25 de la Ley de Ingresos, y creo que es algo importante que más adelante vamos a ver repercusiones, porque ustedes saben, la Ley de Ingresos tiene vigencia anual, ¿no? Entonces, si hay algo que afecta a los contribuyentes, y a lo mejor se interpone un medio de defensa que más adelante va a platicarnos Julia a detalle, pues vamos a tener que ver que esta implicación es de forma anual, ¿no? Pero bueno, ya adentrándome en materia, ¿no? ¿Qué sucede con esas modificaciones? En temas de ISR, y se modifica la tasa, se propone modificar la tasa de retención de ISR por pagos que hacen las instituciones financieras del 0.5% de capital, esta es una tasa anual, al 0.90% sobre el capital, ¿no? De forma anual. Recuerden que son tasas de retención y a nivel anual, de todas formas, los contribuyentes tienen que acumular esos ingresos y pagar el impuesto correspondiente, ¿no? Otro cambio que es relevante es, como ustedes saben, las tasas de retención son sobre capital, como lo acabo de indicar. Y una reforma que se propone es que cuando los intermediarios del sistema financiero operen con préstamos de valores, ¿no? De títulos o valores, donde no haya enajenación para fines fiscales, la retención en lugar de ser sobre el capital va a ser sobre el interés nominal y será del 9%, ¿no? Sobre el premio que se tenga que pagar. Pero ojo, algo importante aquí es que debe de considerarse que esta operación de préstamo de valores
no es una generación para efectos fiscales en términos del 14A del Código Fiscal de la Federación, y que efectivamente se esté ante una operación de préstamo de valores en términos de la regla 218 de la Resolución Miscelánea Fiscal, y también en términos de todas las reglas y circulares emitidas por Banjico, ¿no? Entonces, solo así será aplicable. Y este 9% sobre los intereses que les comento, en el caso de préstamos de valores, que aclaro, no aplica reportos, solo préstamos de valores, también va a aplicar para los fondos de inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, ¿no? Cuando también intervengan en este tipo de transacciones, ¿no? Otro cambio que es relevante son las cuotas al IPAB, ¿no? Que tienen que pagar las instituciones de banca múltiple por todo el tema del FOBAPRO, ustedes lo conocen, y lo que nos están indicando es que 3/4 partes de estas cuotas, que son importes relevantes que tienen que cubrir las instituciones, van a considerarse como gastos no deducibles. Solo van a poder deducir una cuarta parte, y la razón por la que indican es porque no generan ingresos para los bancos y no ven que sea algo estrictamente indispensable. Sin embargo, están obligadas a contribuirlas, ¿no? Entonces, ese es un tema de alerta para este tipo de sector, ¿no? Otra afectación que nosotros hemos detectado es que también se propone que en el tema de deducción de la cartera, ¿no? Que tienen las instituciones de crédito, es que la deducción fiscal sea, se homologue con los demás contribuyentes, ¿no? Que se elimine ese supuesto que se te contenía en la ley fiscal, en la ley del impuesto sobre la renta, de poder deducir la cartera castigada conforme a la normatividad de la CNBV, ¿no? De la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, ahora aplica las mismas reglas de cualquier tipo de contribuyente, ¿no? Recordarán, cuando sea la prescripción o la imposibilidad práctica de cobro, y en el supuesto de imposibilidad práctica de cobro, lo mismo que cualquier otro tipo de contribuyente, ¿no? Esa distinción que hacemos si el saldo insoluto es mayor a 30,000 UDIs o menor, con todas esas limitantes tendrán que cumplir ahora, ¿no? Con esta propuesta, ¿no? Y algo también que es relevante es, todo esto supuestamente es para fomentar también el mercado, el sistema financiero mexicano y demás. Nos indican que en el caso de fondos de capital privado, se hace una modificación a lo que es el artículo 205 de la ley de renta, pero recuerden, a través de la ley de ingresos de la Federación, donde se indica que cuando estemos en presencia de fondos de capital privado y el administrador de los fondos es extranjero, tienen cierta transferencia, pero ahora lo que se propone es que el administrador pueda ser también residente en México para tener este tema de la transparencia, ¿no? Cambiando de tema y siguiendo en el tema, en los aspectos del sector financiero, me enfoco a las fintech, ¿no? Donde también se está haciendo una regulación por parte de quién tiene que hacer la retención de ISR y de IVA en estas transacciones en los intereses. De manera particular, estas instituciones, las de crowdfunding, ¿no? Las que son de financiamiento colectivo. Recuerden que conforme al artículo 16 de la ley de fintech, pues pueden ser ya sea de capital, de financiamiento o de copropiedad, ¿no? Nos enfocamos a la que son de financiamiento, que devengan intereses, en donde la empresa fintech, ustedes saben que es una especie de intermediario, ¿no? Es un intermediario entre los que invierten, ¿no? El capital, digamos, y los que solicitan los créditos, ¿no? Entonces, aquí lo que se propone es que las fintech tengan la obligación de retener 20% sobre el monto de intereses que se paguen tanto a personas físicas como personas morales que aportaron los recursos para este financiamiento, ¿no? También va a haber una retención del 35% para los residentes en el extranjero por los intereses que reciban por operar a través de estos vehículos. Y en materia de IVA también se regula y nos indican que se va a retener el total del IVA sobre los intereses devengados. También se les imponen mayores cargas administrativas donde van a tener que emitir los FDIs por esas retenciones de ISR de IVA, y van a ser dentro de los 5 días siguientes del mes, ¿no? En donde se haya efectuado la retención, ¿no? Entonces, nada más también, ojo, recuerden que a partir del año pasado, en la segunda resolución de modificaciones del 2024, se trató de regular este tipo de instituciones en la regla 31613 y la 4112, ¿no? Tanto de ISR como IVA. Sin embargo, esto va más allá y clarifican las tasas de retención que deberían de ser efectuadas por estas instituciones de financiamiento colectivo, ¿no? Oye, Viviana, con esto podríamos decir que hasta antes de esta reforma, digamos, este tipo de instituciones, pues lo que estaban tratando de hacer es llegar
al público inversionista, pero en baja escala, ¿no? Que son, digamos, personas Al que público en tienen general. poco capital, público en general, y con esto, pues primero se va a encarecer, ¿no? Porque una retención del 20% sobre intereses nominales, cuando le pones el efecto de la inflación, pues a lo mejor ya los va a llevar a una tasa del 30-35%, y si son pequeños ahorradores, a lo mejor tendrían una tasa efectiva de impuesto del 15, máximo 20%. Entonces creo que se va a convertir en un tema de análisis financiero muy importante y de reto para las organizaciones y para el público inversionista, ¿no? El pequeño público inversionista. Correcto, coincido con tu comentario y te diría que, como pueden observar, ¿no? Todas estas reformas del sector financiero es mucho, a pesar de que está en ley de ingresos y se buscaba también tener beneficios y demás, todo esto son castigos en el sector y que lo van a ir encareciendo, ¿no? Entonces, coincido con tu comentario, Jaime. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Continuando con modificaciones, con propuestas de modificaciones que también, pues, inminentemente tienen un carácter recaudatorio, así como lo señaló Viviana, ahorita en lo que comentó. En esta parte también, o sea, la finalidad, evidentemente, es recaudar, ¿no? Este, este programa de regularización se propone mantenerlo para 2026. Es un programa que actualmente ya existe y que permite la condonación del 100% de las multas, de los recargos y de los gastos de ejecución, evidentemente siempre y cuando el contribuyente pague la contribución principal y la actualización, ¿no? Es un buen programa, digo, a pesar de todo es un buen programa porque para alguien que no se quiere ir a medios de defensa, esto puede permitirle, para un ejemplo de un adeudo fiscal de 5 años o 6 años, puede permitirle pagar aproximadamente una tercera parte de lo que es el adeudo fiscal, ¿no? Que es lo que representa el principal histórico más la actualización, ya que las multas y los recargos y los gastos de ejecución pueden llegar a representar hasta dos terceras partes, ¿no? de un adeudo fiscal. Entonces, puede ser bueno tomarlo. Eh, el límite actual para tomar este beneficio es para contribuyentes que obtengan ingresos de hasta 35 millones de pesos. Es bajo. Entonces, ahorita lo que se está proponiendo es incrementarlo a 300 millones de pesos, ¿no? Lo cual es bueno porque va a ampliar el número de contribuyentes que puedan acceder a este beneficio. El programa es aplicable a personas físicas y morales, que se encuentren con un adeudo fiscal, que se encuentren sujetos a facultades de comprobación o que tengan algún crédito fiscal firme, ¿no? Si Oye, Felipe, continuamos, antes de esto, antes de pasar, digamos, dos preguntas. La primera, digamos, claramente se observa que hay una intención de recaudar lo del pasado, ¿no? Y correcto, aquí, sin que nos corresponda juzgar, por supuesto, yo creo que para un cliente contribuyente que hoy pudiese estar evaluando irse a un litigio o continuar el litigio, porque me parece, salvo tu mejor opinión, que aplica también aunque el crédito ya esté firme y se sí, encuentre en un medio de defensa, ¿no? Lo que se correcto, requiere es que se desista del medio de defensa. Entonces, correcto. ante esta posible preocupación de cómo por la composición del Poder Judicial, si algo que se inició hace 3 años va a tener el éxito que se espera, pues se convierte en una válvula de, ¿no? de escape y tratar de ver si con un tercio del adeudo, que como bien lo dices es el impuesto actualizado nada más, pues te quitas el problema. Entonces creo que esa parte es una que sí puede generar una motivación para que las empresas pues traten de regularizarse. La segunda sería que hasta lo que hoy tenemos 2025, que termina este 30 de septiembre, por cierto, ¿no? Ujú. Es 35 millones el tope De del año ingresos. en el cual se generó el crédito fiscal y era hasta el 2023 el crédito fiscal, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, o el adeudo fiscal. Para el 2026 sube a 300 millones el tope de los ingresos, no del crédito,
de los ingresos que hubiera de los obtenido el ingresos. contribuyente en el Ujú. ejercicio en el cual quiera aplicarlo, ¿no? ¿Y se Correcto. va al 2024 o sigue en el 2023 como máximo? Sí, igual aplica a partir de 2024, Jaime, hacia Ok. atrás. Ujú. Pero sí, como lo señalas, es ingresos y digamos es buena noticia, pero sí podría ser bueno que se incrementara este monto para, ahora sí que para ampliar el número de contribuyentes que puedan acceder, ¿no? A este programa. Claro, y hay una palabra que, por supuesto, nosotros con un ángulo técnico lo vemos como sinónimo, pero recordarán que desde el gobierno pasado se decía que no se iban a dar condonaciones, ¿no? Entonces, no utiliza la palabra condonación, por supuesto, pero de facto lo está haciendo. Entonces, nada más para que nuestros clientes lo tomen con ese ángulo. Muchas gracias, Felipe. Correcto. Sí, inclusive este estímulo fiscal que vamos a platicar también tiene ese toque, ¿no? Tiene un toque recaudador y a pesar de, como lo dices, Jaime, que habían dicho que no iban a condonar, pues aquí se ve que de fondo es eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se está proponiendo un incentivo por repatriación de capitales, que este incentivo es aplicable a personas físicas y morales que retornen al país recursos que hubieran permanecido en el extranjero, ¿no? Y el beneficio básicamente consiste en que se paga una tasa del 15% respecto al recurso que se retorne, siempre y cuando pues esto sea invertido en actividades productivas en el país por un periodo de al menos 3 años, ¿no? Es un buen incentivo, de hecho este ya había estado en el pasado, en el 2017, fue a través de un decreto, funcionó bien. La diferencia con aquel entonces es que se pagaba el 8%, ¿no? Sobre los recursos que se traían a México y ahorita lo que se está proponiendo es pagar un 15%, ¿no? En términos generales, el decreto de repatriación de capitales de 2017 tenía las mismas condiciones, más o menos que los que se proponen ahorita, y que si les parece bien voy a mencionar las más importantes. Los recursos que estaban en el extranjero y que se retornan a México deben de ser de procedencia lícita. De hecho, se señala que deben de ser ingresos del título 2 que son los del régimen general de personas morales, del título 4 que son ingresos de personas físicas, del título 6 de regímenes fiscales preferentes, y el 7 capítulo 12 que son personas morales del régimen de confianza, ¿no? Entonces, debe ser de este tipo de ingresos que se generen los recursos, y también se señala que estos recursos no debieron haber generado alguna deducción en territorio nacional, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. Los recursos se deberán retornar a más tardar el 31 de diciembre de 2026, y aquellos que se retornen en el primer semestre de 2026 se deben invertir a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Los que se retornen en el segundo semestre de 2026 se deben invertir a más tardar el 30 de junio de 2027, ¿no? A quienes no les aplica el beneficio es a las personas físicas que sean recicos del régimen de confianza, aquellos contribuyentes que estén sujetos a procedimientos penales en el ámbito fiscal tampoco les aplica, tampoco a los contribuyentes que hayan sido listados o que estén listados en los artículos 69b y 69b bis del Código Fiscal de la Federación, ni a los contribuyentes que celebren operaciones, ¿no? Con estas personas listadas. Este, tampoco les es aplicable el beneficio a los recursos que provengan de jurisdicciones de alto riesgo, ¿no? Que estas jurisdicciones de alto riesgo son aquellas calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Eh, la utilidad, la utilidad que se genere por este retorno de los recursos se establece que va a ser base de PTU, entonces es un punto importante a considerar. Y finalmente, los fines de las inversiones, ¿cuáles deben de ser? Pueden ser en bienes nuevos de activo fijo, estos conforme al Plan México. Hay un Plan México por ahí que establece cierto tipo de acciones, ¿no? Que se van a tomar.
y también los polos de desarrollo, ¿no? También las inversiones pueden ser en terrenos y construcciones, evidentemente ubicados en México. Inversiones pueden ser en tecnología, en pagos de pasivos a favor de la federación, en bonos de deuda gubernamental y también en algunos otros conceptos se puede invertir. Esos otros conceptos tienen mucho que ver con el Plan México, porque se refiere a construcción de carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos, puertos, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, este, pasamos a la siguiente. Tal vez ahí, Felipe, nada más muy rápido. Nuevamente, invitamos a nuestros clientes a que hagan un buen análisis, porque una tasa del 15% sobre el capital, ¿sí? Suena atractiva nominalmente hablando, pero en términos reales, si hablamos de inversiones donde se generaron intereses, por ejemplo, y son en el extranjero, recordemos que los últimos años la fluctuación cambiaria, lejos de ser positiva, ha sido negativa. Entonces, y la tasa de interés en moneda extranjera es casi parecida a la inflación que tenemos en México. Entonces, pudiese ser que en un análisis económico, ¿sí? La base de impuestos sea mucho más baja, aplicando, y al aplicar la tasa normal, nos dé como resultado un impuesto menor al 15%, ¿no? Y si hablamos inversiones de las que se hacen en la bolsa de valores, pues tienes un costo fiscal de la inversión. Entonces, yo dejaría como muy pendiente verdaderamente, ¿no? ¿A quién le puede ser atractivo pagar un 15% sobre el capital? ¿No? Sin desviarnos del análisis, ¿no? Pero en la parte fiscal creo que tiene ese componente, si estás de acuerdo. Sí, de acuerdísimo, Jaime. Sí, se ve atractivo pues, por la tasa, porque un 15 obviamente es muy buena, pero sí, sí vale la pena hacer un análisis integral. En el caso de otros estímulos, se está proponiendo mantenerlos, inclusive aquí los más importantes, por ejemplo, el de la producción cinematográfica nacional, se está proponiendo que continúe. También algunos proyectos de inversión en la producción teatral nacional, en obras literarias, artes visuales, danza, música. También se está proponiendo reactivar el estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, ¿no? Que se había eliminado y ahorita se está proponiendo que continúe. Si pasamos al tema que sigue, de plataformas digitales, aquí pues, ha habido una serie se está proponiendo varias modificaciones en retenciones de ISR y de IVA principalmente. Para personas físicas que enajenan bienes y prestan servicios a través de plataformas, las cuales actualmente tienen una retención del 1% de ISR, se está proponiendo subirla al 2,5%. Esto de acuerdo a la exposición de motivos, simplemente para equipararla a lo que son los reciclos, ¿no? Personas físicas reciclos. También se está proponiendo una retención que no existía y que es para personas morales que enajenan bienes y que prestan servicios también a través de plataformas, retenerles el 4%, ¿no? Inclusive en caso de que no proporcionen su RFC a la plataforma, les deberían de retener el 20%, ¿no? Esta retención para personas morales se dice ahí en la exposición de motivos que se debe a que se ha detectado que algunas personas físicas, para evitar esa retención, han actuado a través de las plataformas, a través de personas morales, ¿no? En las plataformas a través de personas morales y con eso evitaban la retención. De la mano, también para estas personas morales que enajenan bienes, prestan servicios y otorgan el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas, hay una obligación de retenerles el 50% del IVA que causan y en su caso el 100% cuando no proporcionan el RFC, ¿no? También por razones similares se está proponiendo una retención de IVA a residentes en el extranjero sin establecimiento que enajenen bienes a través de plataformas. Se propone retenerles el 100% del IVA, ¿no? Y la obligación es para la plataforma nuevamente y inclusive también para aquellas personas
que realizan alguna actividad a través de plataformas como es enajenación de bienes, prestación de servicios y por otorgar el uso goce temporal de bienes, se propone que se les retenga el 100% del IVA en caso de que los recursos que obtengan pues por esos ingresos se depositen en cuentas del extranjero, ¿no? Entonces, si se fijan, hay pues hay una serie de nuevas medidas y también inminentemente recaudadoras y que se les están delegando a a las plataformas digitales. No sé si en esto, Felipe, Ujú. creo que habría que combinar este paquete de cambios con todo lo que ya se dio en materia de seguro social y de la Ley Federal del Trabajo, en donde ahora se está construyendo, digamos, una relación laboral, ¿no? Temporal y con ciertas condiciones muy particulares para quienes trabajan en las plataformas de servicios, llamémosle así, ¿no? Entonces, creo que esto nos puede dar materia para que más adelante con nuestros clientes les preparemos un webinar específico de todo esto, porque sí se ve que son cambios relevantes, si estás de acuerdo. Son muy dirigidos, Jaime, porque inclusive por ahí en los considerandos se dice que como ahorita, pues ahora sí que la tecnología y digamos que la actividad ha venido creciendo en plataformas digitales, entonces por eso digamos que están aprovechando esa coyuntura como para, para delegarle a las plataformas esta responsabilidad, ¿no? De retener, que al final, pues si estás de acuerdo, le ha funcionado bien a la autoridad fiscal el delegar la obligación de retener, ¿no? Ujú. Creo que ahí les ha funcionado más. Claro. Adicionalmente para plataformas, inclusive las están incluyendo por ahí en sanciones penales de carácter penal cuando se detecte que a través de las plataformas se permita la publicación de anuncios pues para la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, o sea, que sea para adquisición, para enajenación, ¿no? De comprobantes fiscales. Entonces, este tipo de publicaciones van a ser sancionadas, ¿no? Eh, También se está proponiendo incluir la obligación de permitir para que las autoridades fiscales puedan acceder en línea y en tiempo real a los sistemas de las plataformas digamos, pues revisar sus registros relacionados con aquellas operaciones, ¿no? De servicios digitales que proporcionen. Y si no lo permiten, la sanción sería que les bloquearían el acceso, ¿no? Al servicio digital. Entonces están siendo fuertes con con esta propuesta. Muchas gracias, Felipe. Si les parece bien, hablamos del impuesto especial sobre producción y servicios y tal vez solamente como preámbulo, salvo la mejor opinión de Viviana, que es quien nos va a platicar de ello. Creo que este es el claro impuesto que tiene un fin parafiscal. Eso significa que las tasas que se imponen, los conceptos que se regulan, buscan algo diferente a la simple y llana recaudación, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde vienen los impactos un poco más importantes. Adelante, Viviana, por favor. Sí, Jaime, como bien apuntas, estos sectores, ¿no? Buscando temas de salud pública, esa protección que está buscando el gobierno, ¿no? Son sectores que están viéndose fuertemente afectados, ¿no? El primero del que voy a platicar es acerca de los tabacos labrados y otros productos que contienen nicotina, ¿no? Aquí se están aumentando las tasas en el caso de cigarros y productos con nicotina, y déjenme explicarles en qué sentido, ¿no? Los productos de tabaco, digamos, pagan el IEPS bajo dos canastas, ¿no? Primero, lo que le llamamos el ad valorem, ¿no? Que es una tasa que se aplica sobre la contraprestación, y la otra composición del IEPS que pagan es sobre unas cuotas específicas por el producto, ¿no? Entonces, en este sentido, en el caso de cigarros, como ustedes pueden ver, la tasa del impuesto pasa del 160 al 200%. Es un aumento del 25%, ¿no?
Y yo les diría que en este mismo sentido, pues los puros tienen y tabacos labrados tienen un aumento igual, ¿no? Los que son hechos a mano son del 5,26% de aumento, o sea, la tasa va a quedar en un 32%, pero se introduce un nuevo concepto que son los otros productos que contengan nicotina. Lo que se busca regular ahora son las bolsas de nicotina que son de consumo, digamos, oral, no se queman, no se fuma, digamos, y estas es el concepto nuevo que se van a grabar ahora al 200%. Este producto yo les diría que la recomendación de la OCDE, y también lo explica la exposición de motivos de esta iniciativa, es que si bien mientras estos productos no estén prohibidos, ¿no? Por ejemplo, como los vapeadores que están prohibidos, por eso no los ven aquí, mientras no estén prohibidos, deben de tener la misma regulación que los cigarros y productos del tabaco, ¿no? Entonces, por eso las tasas son iguales de entrada, ¿no? Veamos si estos llegan a eliminarse, porque la cantidad de nicotina que contienen puede ser muy elevada, ¿no? Ahora bien, les decía que son las dos tasas que pagan, ¿no? El IEPS lo pagan en dos canastas, ¿no? La otra tasa o el otro concepto que se modifica es la cuota, ¿no? Por cigarro, ¿no? La actual en el caso de cigarros es de 0,6445. La propuesta por cigarro ahora para el 2026 va a ser de 0,2516. Esto implica un incremento para el 2026 del 32%. Sin embargo, lo que se dice es que se busca que esta cuota se lleve hasta una cantidad del 1,1584 por cigarro, es decir, buscan que se dé un incremento del 80%, pero de forma progresiva hasta el 2030, ¿no? Hasta el 2030. Ahí pueden ver en su pantalla cómo va a darse este crecimiento, pero de entrada el incremento va a ser del 32% para este 2026, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver ahorita este sector se va a ver fuertemente afectado, si bien es de forma progresiva, pero vamos a tener estos conceptos ahora que se graban, ¿no? Y en el caso de lo que les decía, de los otros productos que contienen nicotina, ¿no? Yo les comentaba que esta tasa, esta cuota se paga por el contenido de tabaco que tiene cada cigarro. Se supone que cada cigarro tiene 0,75 gramos de tabaco, ¿no? Ahora, para poder regular estos productos que contienen nicotina, se van a grabar con esta cuota, pero en función a la cantidad de nicotina que tengan. Y nos dice la exposición de motivos que se asume, ¿no? Que los cigarros tienen 0,8 miligramos de nicotina. Entonces, haciendo esta fórmula, se va a buscar que estas bolsas, digamos, por ejemplo, de nicotina, pues también graben esta cuota en función a ello, ¿no? Y nos dicen, oye, pues revisa qué contenido tiene la bolsa, divídelo entre 0,8, ¿no? Que es lo que trae un cigarro, y multiplícalo por la cuota vigente, ¿no? Entonces, también se va a grabar este concepto de novedoso, ¿no? De los otros productos que contienen nicotina, ¿no? Y yo les diría que también, si estos productos son utilizados como una terapia, ¿no? Y demás para el control de estas adicciones, se podría tener algunas exenciones en materia de IEPS, ¿no? Pero bueno, evidentemente esas certificaciones y demás, ¿no? De que se utilice como una especie de medicamento, por así decirlo, debería de tener una constancia sanitaria, ¿no? Emitida por, ya saben, la autoridad competente, ¿no? Entonces, este es el tema que es muy novedoso y que se está grabando ahora, ¿no? Otro sector que también está fuertemente golpeado es el de las bebidas saborizadas, son los refrescos, ¿no? En este sentido, yo les diría que aquí tenemos un incremento fuerte en la cuota, ¿no? La cuota que se propone, ¿no? Es del 3,018 pesos, ¿no? Por litro. Estas son cuotas, no son tarifas, digamos, no son porcentajes. Estamos hablando de un incremento del 87%, ¿no? La cuota actual es de 1,6451 y sube al 3,0818. Entonces es un 87% de incremento directo en 2026. No tenemos, como en el caso de cigarros, ese crecimiento progresivo, sino en un solo ejercicio. No está regulado ni siquiera en disposiciones transitorias de este esquema gradual, ¿no? Entonces, esto es un impacto fuerte. En adición a que en este caso de las bebidas saborizadas, que es, digamos, aquí podemos englobar todo lo que conocemos como los refrescos, ¿no?
También nos indican que bebidas saborizadas no solo son las que están agregadas o endulzadas, digamos, con azúcar, sino también incorporan el concepto de los edulcorantes. Entonces, con ello, yo les diría que de forma pareja van a estar grabando todos los refrescos, inclusive los que conocíamos como los de sin calorías, lights y demás. Prácticamente, si nosotros vemos esto, de forma pareja, yo creo que lo único que va a hacer sin Jeff va a ser el agua mineral, ¿no? Entonces, está a ese grado, ¿no? La amplitud de la reforma. Y también las bebidas energizantes que contengan azúcares, pues evidentemente también se van a ver repercutidas con este tema. Y también, aunque sean las lights, con edulcorantes, también les va a afectar esta propuesta de reforma, ¿no? Entonces, todo este sistema de los tabacos, el tema de los refrescos, evidentemente se va a tener que repercutir al consumidor final. Como ya indicabas tú, Jaime, es un fin parafiscal, ¿no? Extrafiscal, y esa es la razón por la cual se están incrementando, ¿no? Y brevemente les comentaré también sobre otros dos conceptos que se están modificando en la ley del IEPS, en esta propuesta son los juegos con apuestas, ¿no? Actualmente, en esta sección de la ley del IEPS donde graba ciertos servicios, por ejemplo, en este caso los juegos de apuesta, se está proponiendo una tasa del 50% versus la actual que es el 30%, ¿no? Esto estamos hablando de un 67% de incremento para los juegos de apuestas. Y yo les diría que no solo se queda ahí, sino también están buscando que se graben a los extranjeros. Y ahorita Felipe me podrá compartir un poquito sobre estos temas, ya que nos platicó acerca de las plataformas, porque no solo es en este aspecto, ¿no? Sino también en el caso de videojuegos, ¿no? Que tengan contenido violento o extremo, ¿no? O que sea con contenido para adulto, también es un concepto novedoso y que se va a grabar, ¿no? Entonces, esto va a estar grabado a la tasa del 8%. Esto es nuevo, no estaba regulado, como sí los juegos de apuestas, ¿no? Y en adición a ello, pues también están involucrando las plataformas, ¿no, Felipe? Si tú quieres, Sí, no sé si agregar no, como un complemento a lo que ya nos platicaste de plataformas. claro, claro, sí, un comentario resumido, sí, sí, como bien lo señalas, los juegos con apuestas y sorteos, además de que se está incrementando la tasa del 30 al 50, se está incluyendo a los juegos con apuestas y sorteos que sean a través de Internet o medios electrónicos, ¿no? Entonces, este tipo de actividad y contribuyentes que se están incluyendo es a los residentes en el extranjero, ¿no? Que realicen esta actividad a través de Internet y puede ser de manera directa o a través de plataformas, ¿no? Y en el caso de los videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, también se está incluyendo esta actividad y a quien lo realiza como contribuyente, como sujeto del IEPS, a la tasa del 8, también que se realicen ya sea de manera directa o a través de plataformas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si se fijan a las plataformas digitales les están dando mucho juego, otra vez como obligados a retener, ¿no? Entonces, por ahí se adicionan un par de artículos en la ley del IEPS que generan pues obligaciones tanto de pago de impuestos como de informar al SAT. Algo muy similar a lo que ahorita ocurre para IVA se pretende incluir aquí en IEPS y sí a las plataformas, cuando este tipo de servicios sea a través de plataformas, tanto apuestas como videojuegos, sea a través de plataformas, la plataforma va a ser la obligada de retener inclusive el 100% del IEPS, ¿no? Se establece. Entonces, cuando no sea a través de plataforma, el contribuyente va a ser quien lo realiza, ¿no? En este caso, el residente en el extranjero, que es el que se adiciona como nuevo sujeto, en el caso de apuestas, es el que tendría que pagar el impuesto, ¿no? Entonces, en términos generales, estos son las modificaciones para estas dos actividades, ¿no? En IEPS. Y como pueden ver, ¿no? Son ciertos sectores que se están afectando, pero
tranquilos, no se modificó nada de alcohol, por absurdo que parezca, bebidas alcohólicas y alcohol no sufrió modificaciones, sin embargo, todos los demás conceptos que ya hemos platicado tienen esta afectación, ¿no? Ahora bien, algo que es bien relevante también que platiquemos es que recuerden que el IEPS se paga conforme se da el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, existe la disposición transitoria donde nos indica, oye, ¿qué pasa con todas aquellas operaciones ya grabadas por IEPS, ¿no? En donde hubo este incremento de la tasa. ¿Qué pasa si a lo mejor la realizo en 2025 y la cobro en 2026? Lo que nos dicen es que sí, si efectivamente yo realizo operaciones de las que ya platicamos donde hubo incremento de tasa, ¿no? Donde está el contrato, ya se enajenó el producto o se prestó el servicio, y ya se, digamos, se perfeccionó la operación y solamente faltaba el cobro. Si lo hacemos dentro de los 10 primeros días del 2026, vamos a poder respetar las tasas anteriores. Si es posterior, se tendrá que refacturar y se tendrá que pagar la nueva tasa. Y algo importante, esto no va a aplicar en operaciones con partes relacionadas para que se vigilen estos conceptos. Y de la misma forma, para todos aquellos productos que no estaban grabados, por ejemplo, los que les comentaba de otros productos que contienen nicotina, ¿no? Como las bolsas de nicotina, ¿no? También lo que nos indica es, si yo vendí, hice toda la operación en el 2025, ya se entregó el producto, pero cobro durante los 10 primeros días del siguiente ejercicio, de los 10 días naturales, voy a poder seguir manejando el producto como algo no afecto al IEPS. Pero si es posterior, me lo va a grabar, considerando que como el impuesto se causa al flujo de efectivo, me lo van a grabar a pesar de que la operación ya se dio en el año anterior, ¿no? Ahí son temas que tenemos que ir revisando la aplicación de estas reglas e igualmente para partes relacionadas no aplica esto. Debería de estar todo facturado, realizado y cobrado en el ejercicio anterior para no tener este aumento en las tasas importantes de IEPS que les hemos estado platicando, ¿no? Oye, Viviana, y si antes de pasar al siguiente tema, me lo permiten tú y Felipe, digamos, como que este impuesto del IEPS tiene una característica muy peculiar, porque si bien es un impuesto indirecto, uno pensaría que es como el IVA, ¿no? Ujú. Pero pues depende del tipo de producto que se fabrique y se enajene, como los cigarros, ¿no? Tienen una forma de determinación y de causación que inclusive en cigarros, si no mal recuerdo, en algún momento de la cadena se paga el impuesto sobre el precio que usa un tercero, que es el detallista, ¿no? Correcto. Mientras que en refrescos es otro procedimiento. Entonces, como que también para nuestros clientes debe ser muy importante que identifiquen en qué momento se va a quedar el inventario del producto que puede estar afecto al impuesto, porque no solamente le va a generar una implicación al típico importador o fabricante o productor de cigarros, de refrescos o de bebidas saborizadas, sino que le puede afectar también a alguien que no está directamente en el sector, pero que participa como mayorista, ¿no? Una tienda que vende, digamos, producto, digamos, a granel o al mayoreo o al detallista, ¿no? Como las tiendas departamentales que hoy conocemos y que a las cuales va el público en general a comprar los productos, ¿no? No voy a usar los nombres de estas grandes cadenas, pero justamente creo que el análisis debe ser en toda la cadena de producción y de distribución para ver cómo nos va a impactar este impuesto, ¿no? Y el otro punto, lo que decías, Felipe, de este nuevo impuesto hacia los juegos por Internet, yo creo que nada más dejar sobre la mesa que este tipo de actividades ya en la mayoría de los casos tienen un impuesto local, ¿no? Inclusive para juegos por Internet, depende mucho en dónde se tiene el domicilio, en dónde está el servidor, inclusive se puede encontrar un abanico de posibilidades y ahora con este impuesto o se va a encarecer o va a dar pauta a que se hagan movimientos adicionales para tratar de mitigarlo. Entonces, también los invitamos a realizar una revisión muy, muy puntual porque habrá mucho que hacer en esa parte, ¿no? Entonces, con esto, digamos, si les parece bien, pasamos al tema de las obligaciones y ahora las facultades que se incrementan para las autoridades, ¿no? No sé si en este caso, César,
quisieras empezar a platicarnos de todo lo que tiene que ver con el RFC, los FDIs y una serie de cosas, por favor. Con gusto, Jaime. Gracias. Buenos días a todos y un placer aquí acompañar a mis socios y que nos estén escuchando con esos temas novedosos, ¿no? De la iniciativa. Como ya adelantaba Jaime, el primer punto es, se está incorporando al Código Fiscal de la Federación una negativa de inscripción ante el RFC en el caso de personas morales, cuando estas personas morales cuenten con representantes legales, algún socio accionista o cualquier persona que forme parte de la estructura orgánica, que esas personas se ubiquen en los supuestos que ven en pantalla es que no hayan desvirtuado la restricción temporal de sellos digitales para la emisión de CFDIs, sean EFOS, se encuentren en la presunción de la transmisión indebida de pérdidas fiscales y la emisión de lo que es este nuevo concepto de CFDIs falsos o falsos comprobantes fiscales, que en un instante lo voy a comentar. Y también, pues en caso de que se encuentren listados en el artículo 69, fracciones de la primera a la cuarta y la novena, que por ejemplo pueden ser, pues que cuenten con créditos fiscales firmes que no se hayan pagado, ¿no? También señalar que si estas personas coinciden con otra persona moral que se ubique en los supuestos que acabo de describir, de igual forma se puede, por parte de la autoridad fiscal, no proceder a la inscripción de la persona moral que se pretenda. Esto de fondo lo que persigue es prevenir o evitar la creación de estas famosas empresas fantasmas en donde se utilizan a las mismas personas físicas para estar constituyéndolas al por mayor. Entonces es una medida que la iniciativa de reforma se está considerando como preventiva en ese supuesto, ¿no? De compañías fantasmas. Eh, También se hacen adecuaciones en materia de lo que es suspensión y cancelación del RFC. Básicamente lo que se está haciendo es ampliar los supuestos por los cuales la autoridad fiscal puede, como facultad, suspender o cancelar el RFC en los supuestos que ven en pantalla. Básicamente es contribuyentes que sin estar obligados no hayan presentado declaraciones, no hayan sido informados en declaraciones presentadas por terceros, no hayan ni emitido o recibido FDIs, no hayan presentado sus avisos ante el RFC o no cuenten con requerimientos bueno, pendientes de cumplimiento por parte de la autoridad fiscal. Anteriormente, este supuesto de suspensión solamente refería a no tener actividades en los últimos 3 años, entonces se está ampliando los supuestos. Lo mismo en materia de cancelación, que básicamente son los mismos supuestos que acabo de describir en la suspensión, solamente incorporamos el que esos contribuyentes no cuenten con créditos fiscales o en el caso de personas físicas la defunción. Bueno, este último ya estaba previamente, pero el de los créditos fiscales digamos que es novedoso y esto en el umbral de 5 años, ¿no? Entonces, la autoridad fiscal tiene esta facultad de cancelar el RFC en cualquiera de estos supuestos que acabo de describir. Am, También se le está dando la facultad a la autoridad fiscal de que en materia de documentos que pasen, digamos, a la vista de un fedatario público, la autoridad fiscal puede requerirle a este fedatario público que confirme la autenticidad de estos documentos, ¿no? Entonces, evidentemente el SAT lo que pretende es que esta función del fedatario público le provea de confirmación de autenticidad de estos documentos. En materia de expedición y cancelación de CFDIs, son varias modificaciones las que se están proponiendo. La primera es, pues básicamente una aclaración en el sentido de que cuando algún contribuyente quiere tramitar una firma electrónica avanzada, se está estableciendo que eso no conlleva que el SAT esté verificando la identidad de los usuarios, ¿no? Entonces, es una aclaración de decir, oye, si tú vienes a tramitar la FIEL, yo como autoridad no estoy verificando la identidad de la persona que la está tramitando, digamos que es para evitar ahí cualquier responsabilidad al respecto, ¿no? En materia de la enajenación de hidrocarburos y petrolíferos, se está incorporando como requisito en los FDIs que se haga la mención, la manifestación de lo que es el permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía. Es un nuevo requisito para la emisión de estos FDIs. Y en materia del plazo que se cuenta para la cancelación de los comprobantes fiscales, lo que ya conocíamos como una facilidad se está incorporando al Código Fiscal de la Federación. Básicamente es que se tiene hasta el último día de la fecha de vencimiento de la declaración anual para efectos de realizar la cancelación de los FDIs que correspondan a ese ejercicio fiscal que se estaría declarando.
Esto, como ya lo comenté, ya se tenía la facilidad, simplemente se incorpora en el código y creo que más adelante Julia nos va a comentar pues también aspectos vinculados en cuanto a poder presentar algún medio de defensa en contra de esta disposición, porque ya tenemos un precedente de la disposición que se encuentra en código que básicamente limitaba la cancelación al mismo ejercicio fiscal. Este es, yo creo que uno de los aspectos más relevantes de la reforma propuesta en materia del Código Fiscal de la Federación, y es lo que se conoce como los falsos comprobantes fiscales, y que básicamente está partiendo de esta discusión técnica de que cuando se emite un CFDI, pues digamos, no se puede argumentar que no es auténtico, no real, puesto que lo estás emitiendo a través de la plataforma del SAT o de algún proveedor autorizado, ¿no? Entonces, esta connotación de autenticidad está implícita en la emisión del CFDI. Lo que se pretende con este nuevo concepto de falsos comprobantes fiscales, es decir, es que no se va a discutir que el CFDI sea auténtico, sino que se va a discutir que la operación la cual se encuentra plasmada en el CFDI sea una operación existente, verdadera o un acto jurídico real. Entonces, se está yendo al fondo de la operación y no tanto al documento que se está emitiendo soporte de la operación. Entonces, se está modificando el artículo 29A en la fracción novena para efectos de incorporar este requisito de que los comprobantes fiscales deben de estar soportando este tipo de operaciones existentes, verdaderas o reales. De igual manera, se está modificando también en materia de la cancelación de los FDIs en el artículo 17H, este supuesto en el cual si el contribuyente no desvirtuó la presunción de que el CFDI es falso, entonces la autoridad tiene la facultad de cancelar el sello digital. Eh, Y continuando con este mismo tema, también se están haciendo modificaciones en materia de facultad de comprobación por parte de las autoridades fiscales, básicamente en el artículo 42, fracción quinta, e incorporando un artículo nuevo, 49 bis, con la finalidad de que las autoridades fiscales tengan la facultad de verificar el cumplimiento de este nuevo requisito de que los FDIs manifiesten operaciones reales, verdaderas o existentes. El 49 bis, que más adelante Julia nos va a platicar, es todo un procedimiento en donde se establece digamos, esta visita domiciliaria en donde la autoridad fiscal va a soportar el porqué de la presunción de que esos FDI son falsos en virtud de que no soportan este tipo de operaciones existentes, verdaderas o reales. Ya brincando a la parte de la restricción temporal de sellos digitales, se están haciendo algunas adecuaciones. La primera de ellas es que en materia de los reciclos y digamos de forma coherente con la iniciativa respecto de eliminar la obligación por parte de personas físicas reciclos de la presentación de la declaración anual, a su vez se está eliminando este supuesto de la restricción temporal de sellos cuando dichas personas no hayan presentado la declaración anual. Eh, en materia de comercio exterior, se está incorporando como un supuesto el que si los contribuyentes no presentan la información, los documentos que soliciten las autoridades en materia de aduanera o también no estén cumpliendo con su obligación de llevar los sistemas de control de inventarios, entonces la autoridad tiene la facultad de restringir temporalmente el uso de los sellos digitales. Entonces es una adecuación que está facultando a la autoridad para restringir temporalmente los sellos en dichos supuestos. Y en materia de nuevos aspectos o nuevos supuestos para la restricción temporal de sellos, básicamente se están incorporando tres nuevas situaciones. Una de ellas es si los contribuyentes tienen a su cargo créditos fiscales firmes no pagados, eso va a conllevar la restricción temporal de sellos, siempre y cuando hayan manifestado en los últimos en el último ejercicio fiscal inmediato anterior un monto en los FDIs emitidos de 4 veces el monto histórico del crédito fiscal. Entonces, están tratando de soportar en este supuesto que si el contribuyente tiene un crédito firme, pero ha estado declarando ingresos que son 4 veces superiores
o equivalentes al monto del crédito fiscal, pues no hace sentido de que no hayan pagado el crédito fiscal. Entonces, ese supuesto novedoso para la restricción temporal de sellos. Y el que sigue es que cuando los contribuyentes hayan expedido CFDIs en los cuales no hayan declarado la clave de ingreso en el campo correspondiente o no hayan declarado el número del permiso otorgado por la Comisión Nacional de Energía, esto pues siendo coherente con lo que ya describía del nuevo requisito para la emisión de estos CFDIs por la venta de hidrocarburos. Y el último supuesto que se estaría incorporando es aquellos contribuyentes que hayan emitido estos falsos comprobantes fiscales con la finalidad de que también se tenga una medida que haga todavía más, digamos, que tenga mayor impacto al momento de que está incorporando toda esta nueva normativa respecto de estos falsos comprobantes fiscales. En materia de los dictámenes emitidos por contadores públicos inscritos, aquí básicamente es una aclaración. Se está eliminando la obligación a los CPIs para efectos de que ellos tengan que manifestar o informar cuando hayan identificado alguna conducta que pueda constituir la comisión de algún delito fiscal. Esto se elimina de la disposición básicamente porque se establece que cualquier persona que tenga conocimiento de la posible comisión de un delito fiscal lo debería de estar manifestando ante el Ministerio Público. Entonces, no es que el CPI se excuse, sino más bien no es necesario que te establezcan una obligación que ya se tiene por otras disposiciones diferentes a la fiscal. Y finalmente, en materia de infracción y multas, señalar algunos de los supuestos en materia de lo que es los sellos de clausura. Se está estableciendo una nueva multa de 39,000 a 69,000 pesos en materia de la emisión de los FDIs cuando se esté condicionando a la entrega de la cédula de identificación fiscal o la constancia de situación fiscal. Se está estableciendo una multa porque lo que se pretende es que esto no sea un pretexto para que no se pueda emitir un CFDI. En materia de reciclos, se está estableciendo que la multa por no entregar, expedir o poner a disposición de los clientes estos reciclos personas físicas, en lugar de tener la multa general, van a tener una multa atenuada. Entonces es un beneficio para este régimen y básicamente serían los aspectos que un servidor estaría compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Oye, César, con eso, antes de que Julia nos haga el favor de platicar unos puntos de más relacionados con las defensas, sin duda se endurecen los requisitos para dar de alta a un nuevo contribuyente, ¿no? A una nueva empresa. Entonces, con esto yo creo que nos obliga a ser más precavidos porque dos cosas, ¿no? Va a ser más lento y no quisiera decirlo, pero ya en ocasiones nuestros clientes sufren mucho las molestias y hasta temas un poquito de que las citas hasta se venden, ¿no? Y cosas de Sí. ese tipo. Entonces, yo les diría que muchísima precaución en esa parte. Por supuesto, el que ahora tengan más motivos para cancelar los sellos digitales nos va a obligar a ser todavía más cuidadosos y tratar de generar un checklist para prevenir todos esos eventos, porque ya sabemos qué tono toma el problema cuando un cliente no puede facturar, ¿no? La venta de sus productos o los servicios, no puede pagar la nómina. Entonces creo que esa parte sí va a ser muy importante. Y por último, lo del contador público registrado. Yo no sé si sería bueno que nuestros clientes terminen de valorar hasta dónde el beneficio de un dictamen fiscal se puede justificar cuando ya ahora al propio contador público le están diciendo que vaya y que denuncie en el Ministerio Público, ¿no? Cuando tenga la sospecha. Entonces, creo que eso lo va a hacer todavía más delicado y con esto puede modificar la manera de cómo las empresas ven los servicios del auditor externo de cara a un dictamen fiscal. No sé si compartes esos ángulos. César. Sí, totalmente, Jaime. Y yo creo que esto que acabas de señalar, nos conlleva que el compliance, fiscal que deben de hacer los clientes es muy importante, ¿no? Desde la verificación de cómo están tus socios, tu representante legal, cualquier persona que forme parte de la estructura orgánica
si están en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, porque si no eso te puede contaminar la operatividad del grupo empresarial y evidentemente todo el tema de CFDIs que pues ha sido la mina de oro de las autoridades fiscales, ¿no? Lo vivimos todos los días con estas cartas de invitación, verificaciones que hace la autoridad, requerimientos en cuanto a la comparativa o la compulsa CFDIs versus declaraciones. Entonces, creo que eso no deja de ser relevante como lo estamos viviendo y que este tipo de incorporaciones todavía nos obligan más a tener esos cuidados preventivos más que nada, ¿no? No, muchas gracias. Pues, Julia, si nos ayudas, por favor, con el siguiente tema, lo agradeceremos. Claro, Jaime, gracias. Buenos días a todos. Y nuevamente, pues un gusto estar con ustedes ahora platicando de estos temas. Yo voy a agrupar una buena parte, más bien el resto de la propuesta de iniciativa que tienen que ver con temas del código, en estos puntos relevantes que tienen que ver con este nuevo procedimiento que se incorpora, que pretende ser para los factureros o estas empresas conocidas como EFOS, pero que en realidad se puede ampliar a cualquiera. Vamos a platicar aspectos muy importantes de la garantía del interés fiscal, porque ahora en el recurso de revocación ya forzosamente se va a tener que garantizar y además hay un orden preestablecido y algunos puntos penales y otros puntos aspectos adicionales. Em, y todo esto lo vamos a abarcar en una manera muy sucinta para que sea muy clara la exposición. Entonces, dicho eso, quisiera empezar con este nuevo procedimiento que es una nueva visita domiciliaria para este tema justamente de los comprobantes falsos que ahora se denominan de esta manera. Y quisiera hacer un breve recuento para recordar que este tema no es nuevo porque tiene que ver totalmente con el tema de materialidad que hemos venido andando a lo largo de muchos años y está dividido en dos. Todos sabemos que existen estas operaciones que se han declarado inexistentes por las empresas que emiten CFDIs que son jurídicamente válidos, pero que en realidad atrás no traen sustento real de una operación. Pero en el camino han quedado inmersos en estos procedimientos los contribuyentes que, aunque sean contribuyentes cumplidos o que tienen una operación adecuada, se ven inmersos en estos procedimientos tanto porque sus proveedores accidentalmente no llevan adecuadamente sus obligaciones y pueden quedar, o simplemente por situaciones que la autoridad presupone que pueden incurrir en esas conductas y en realidad no lo son. Entonces, la autoridad da un paso adicional con este nuevo procedimiento porque ahora lo que pretende es hacer una fusión de un procedimiento de fiscalizador con la restricción de sellos de CFDIs, creando este nuevo procedimiento en el que van a ver que se pretende hacer justamente una suspensión en la emisión de facturas, como le llama coloquialmente la iniciativa, porque lamentablemente no tiene esa técnica legislativa que debería de tener como dictan las iniciativas, ¿no? Entonces, entrando en materia para profundizar, en este nuevo procedimiento, la autoridad presume que se ha incumplido este requisito del artículo 29A del que nos hablaba César, en el que considera que las operaciones o presume que las operaciones son inexistentes o que los actos jurídicos son falsos, pero a diferencia del procedimiento del 69B, no tenemos una base de esa presunción. Simplemente la autoridad lo va a presumir y a lo largo del procedimiento, en teoría, nos va a dar a conocer esa información y ahorita vamos a profundizar un poquito más. Entonces, pretende ser un procedimiento sumamente abreviado, porque en total pretende durar 24 días hábiles y por esa razón no existen prórrogas al momento de ofrecer las pruebas. Y como anunciaba hace unos minutos, la exposición de motivos se justifica en el hecho de decir que están atacando las conductas de lo que son conocidos como factureros, los CEFOS, los CEDOS. Sin embargo, la realidad es que este procedimiento le puede aplicar a cualquier contribuyente, como lo hemos vivido en el camino de las realidades. Y además de todo, para quien recibe el comprobante, lo más difícil o, digamos excesivo es que esta persona no va a participar durante este procedimiento y básicamente si no presenta una declaración complementaria al resultado final del procedimiento, le van a iniciar un procedimiento de restricción. Y encima de todo, lo combinan con las posibles denuncias penales. Vamos ahora entrando en materia. Voy a explicar de manera breve el procedimiento. Ustedes van a tener este material donde van a poder ver con todo detenimiento los detalles.
Pero en este procedimiento que inicia con una orden de visita, se supone que ahí es donde nos van a dar a conocer esta presunción de que los FDI son falsos. Pero como decía yo, en el 69B sí hay un mínimo desde la ley porque no cuenta con infraestructura, activos, personal y a partir de ello generar una presunción y aquí es demasiado abierto. Eso va a generar mucha arbitrariedad porque una presunción en términos jurídicos necesita una base técnica, pero en la realidad pues se va a abrir a un criterio muy subjetivo. Se entrega la orden de visita, que prácticamente se puede entregar en cualquier lugar, inclusive en donde se prestan o desarrollan los servicios en materia de los FDIs en cuestión. Y la autoridad además puede utilizar herramientas tecnológicas, fotografías, videos, etcétera. Em, ¿Qué pasa si el contribuyente no se encuentra? Si el contribuyente no está o no se atiende la diligencia o se niegan o el domicilio no corresponde, se levanta un acta circunstanciada y 3 días después la autoridad va a regresar. En medio se va a notificar por buzón esta orden de visita y 3 días después la autoridad va a regresar. Si la autoridad al regresar concluye que subsiste el impedimento para continuar la diligencia, simplemente lo que va a suceder es que 15 días después se va a emitir directo esta resolución final declarando que los FDIs son falsos y todas las consecuencias que ello conlleva. Y si no subsiste la irregularidad, pues continúa la diligencia. Entonces, primera, pues tendremos que tener mucho cuidado con el arranque de estos procedimientos, porque por la mínima cuestión que el notificador considere que no se puede llevar a cabo, nos van a dar 3 días más y si por la razón que sea el representante no está o no se atiende adecuadamente a la diligencia, en automático se va a declarar que los FDI son falsos. Ahora, si la diligencia continúa, porque todo va en orden, tenemos solo 5 días para ofrecer pruebas y sin prórrogas, y después de eso la autoridad tiene 15 días para emitir una resolución, en la que, claro, si tiene por desvirtuada esa presunción, pues se levanta la suspensión, porque a partir de que se entrega esta orden, va a permanecer suspendida la posibilidad de emitir CFDIs. Y es muy interesante que el procedimiento en el lenguaje que utiliza la iniciativa simplemente dice que es una suspensión de la emisión de dichos comprobantes, lo cual parece un tanto absurdo porque pues si los comprobantes ya se emitieron, ¿cómo lo van a suspender? E imaginamos que lo que pretenden es justamente la emisión de subsecuentes FDIs, como lo prevé el artículo 17H bis en la restricción de sellos, pero hoy la norma no es lo suficientemente clara. Lo interesante va a ser que si la autoridad confirma que son falsos, lo va a publicar en el diario oficial y en la página del SAT 45 días después, pero lo importante es el recuadro amarillo. A partir de que se publique, entonces la persona que recibió ese CFDI tiene 30 días para corregir su situación fiscal, quitarle todo efecto porque se considera que estos CFDI son falsos con efectos generales y tiene que presentar una complementaria. Y si no lo hace, en automático le van a iniciar el procedimiento de restricción de sellos. Esa es la gravedad de este procedimiento. Como verán, los que reciben los FDIs no van a tener oportunidad de participar, entonces mucho cuidado con eso. Para vincularlo de manera breve con el aspecto penal, resulta que además se perfecciona el supuesto penal que ya existía. Recordemos que hace años se incorporó como supuesto penal el que se expidan, enajenen, adquieran CFDIs y en aquel momento se hablaba de esas operaciones inexistentes y ahora se vincula con la nueva tecnología y el nuevo requisito de los CFDIs falsos. No se prevé cómo está la redacción que sea opcional, inclusive la redacción del procedimiento dictaría que es el siguiente paso que necesariamente emitiría la autoridad. Veremos a lo largo de su aplicación y conforme avance la iniciativa que si se hace alguna precisión a esto. Avanzando ahora a otros temas, quisiera platicarles también de las facultades de comprobación de manera muy breve. Algo importante que quisiera compartirles es que em, ahora esta notificación que recibe el órgano de administración de las personas morales para que se le den a conocer los hechos o omisiones que todos sabíamos que era previo a esta, donde se daban a conocer los hechos, última acta parcial, oficio de observaciones, ahora va a ser simultáneo. Ya no es que primero citen al órgano de administración o al representante para darle a conocer los hechos o omisiones y luego se emita la última acta parcial o el oficio de observaciones o la resolución provisional de una revisión electrónica, sino que van a correr ahora de manera simultánea. También es importante mencionar que ahora la autoridad quiere que desde el inicio de la facultad de comprobación se le dé a conocer el nombre del presidente del Consejo de Administración o del administrador único
o de la persona que tenga ese cargo en el órgano de dirección. Y en la práctica ya sucedía. Los que nos dedicamos a esto y vemos auditorías, sabemos que en la práctica era un requisito que la autoridad ya formaba parte del primer requerimiento, pero ahora se eleva a ley. Claramente la autoridad pues lo que está buscando es justamente que ahora tener esa información, porque no solo se debe dar a conocer desde el inicio, sino que además es obligación durante el procedimiento mantener actualizada esa información. ¿Qué información quieres saber? La que ustedes ven en estos 3 bullets: el nombre, el correo, su medio de contacto y las modificaciones subsecuentes que existan. Entonces, claramente la autoridad pues pretende reforzar ese acercamiento o ese conocimiento que tiene de estos órganos de dirección, que como sabemos en el aspecto penal puede llegar a tener cierta relevancia. Otra cosa importante en materia de facultades de comprobación, que también nos parece muy relevante, es esta adición que ustedes ven en la primera parte de los informes o datos y en el orden. ¿Qué les quiero transmitir? Como muchos de nuestros clientes lo han vivido en materia de facultades de comprobación, lo que sucede es que la autoridad no solamente requiere la contabilidad, que es lo que el contribuyente está obligado a tener, sino que además se presenten papeles de trabajo, cruces, como lo quiere ver la autoridad. Ya ha evolucionado a tal grado que entonces dice: quiero ver este cruce y lo quiero en Excel y que tenga estas columnas y que tenga estos amarres y lo quiero de esta forma. Y mucho se ha discutido en medios de defensa, los que estamos en la parte litigiosa, que eso no es la contabilidad, ese es el trabajo de la autoridad. Pero ahora la autoridad pues da este paso para llevar a la ley que justamente no solo estamos obligados a entregar la información y la contabilidad, sino además en el orden, metodología y características que permitan relacionar las operaciones. Ya la iniciativa y la exposición de motivos dice: es que siempre se ha leído así. Bueno, la norma no decía eso y ahora la autoridad eso es lo que busca. Adicionando además el uso de herramientas tecnológicas en visitas domiciliarias, se pueden hacer uso actualmente, conforme esta iniciativa, si llega a prosperar, de fotografías, audios o videos que se van a utilizar para hacer constar, entre otras cosas, los hechos o omisiones. Eso puede ser sumamente valioso porque en ese sentido, si se tiene esa información, puede resultar en elementos de defensa a favor de los contribuyentes, pero también depende de cómo se redacten y lo que haga constar el notificador, podría resultar en perjuicio. Entonces vamos a tener que ser triplemente cuidadosos en los medios de defensa. Quisiera ahora platicar con ustedes brevemente de la garantía del interés fiscal, porque ahora lo que se pretende, como todos sabemos, durante la interposición de un recurso de revocación contra una negativa de devolución, contra un crédito fiscal, existía la posibilidad de no tener que garantizar el interés fiscal. Perdón, en devoluciones, no solo créditos fiscales. Existe la posibilidad de no tener que garantizar el interés fiscal, pero ahora lo que se pretende es eliminar ese derecho o posibilidad, de manera que desde que se interponga un recurso de revocación se tiene que garantizar el interés fiscal tratándose de créditos fiscales. Y si eso lo combinamos con que además se pretende establecer un orden obligatorio de las formas de garantía, pues se genera un doble impacto. Recordemos que actualmente es la potestad del contribuyente decidir si se garantiza con fianza o con billete de depósito, o con carta de crédito que emite el banco o con un embargo en la vía administrativa. Y ahora lo que se pretende es un orden obligatorio y desde luego empezando con un billete de depósito que expide el Banco del Bienestar. Eso en automático generaría que pues los contribuyentes, cualquier crédito, sin importar su monto, siempre van a tener que solicitar un billete de depósito, y eso conlleva el desembolso del dinero a favor del fisco, y la única diferencia es que no llega a las arcas para disponer, sino debe de estar resguardado para disposición de devolverse si el contribuyente gana el medio de defensa. Forzosamente se va a tener que garantizar de esa forma, y solamente que se demuestre que no se puede cubrir en su totalidad y que no se tiene la capacidad económica, se puede ir a otras formas de garantía, pero forzosamente continuando con una carta de crédito o una prenda o hipoteca y después una fianza. Entonces, para todos los que tenían como preferencia fianza, definitivamente ya no va a ser la manera o la mejor posibilidad, porque ya se queda en un orden de prelación de cuarto orden, hablando de los tipos de garantía. Y en el caso, adicionalmente, y por último, lo que les quiero platicar para que podamos también escuchar a mi socio en materia de comercio exterior, es medios de defensa.
Esta parte, pues ustedes la van a tener en el material y con mucho gusto se las vamos a compartir. Pero ahora quiero platicar con ustedes de manera breve el tema de medios de defensa. Como un corolario de todo lo que hemos platicado, dejarles estas ideas iniciales. De todas las modificaciones en materia de IEPS, consideramos que existen varios aspectos de constitucionalidad y por ende de amparo que de prosperar, desde luego que se pueden y se deben de considerar. Hablando del incremento de las tasas que se genera en las tres principales modificaciones que ya nos compartió Viviana, cuatro diría yo, perdón. Las definiciones que se agregaron también hay mucho que discutir en el tema de la definición de lo que es una bebida edulcorante, la definición de los juegos videos que se pretende grabar, la definición de otros productos que tengan nicotina. En el caso de las plataformas digitales, el tener que compartir en tiempo real información y dar pleno acceso al sistema, nos parece que también puede haber elementos importantes de constitucionalidad. Desde luego, la limitante a la deducción de las cuotas del IPAP. Y en el tema del plazo para cancelar los FDIs ha sido un tema muy controversial. La reforma pretende corregir las declaraciones y las violaciones de inconstitucionalidad que la Suprema Corte ha establecido. Sin embargo, no lo logra y no toda la discusión se ha completado. Y en el tema de la restricción de sellos, me parece que también hay elementos importantes de constitucionalidad. Lo que pretendía ser una medida excepcional, ahora es una lista tan grande que ya casi cualquier cosa puede caer en un supuesto de restricción de sellos. En garantías del interés fiscal le dejan a la autoridad la potestad de decidir qué tipo de bienes pueden ser materia de una prenda, cosa que también nos parece que puede ser discutible. Entonces, en esta iniciativa, pues no quisimos profundizar todavía en más aspectos y detalles de estos aspectos de constitucionalidad, pero que ustedes sepan que definitivamente existen y les dejamos estas ideas iniciales. Entonces, pues con la finalidad de abrir paso al siguiente tema, pues me permito cederle la palabra a mi socio Rodrigo García. Muchas gracias. Gracias, Julia. Buenos días a todos. Llegamos ya aquí a la recta final. Voy a tratar de ser muy breve. Algunos de los comentarios de manera general, pues creo que la tendencia de mis socios de lo que están explicando sobre la política, pues es muy clara, ¿no? Bueno, creo que la autoridad fiscal aduanera ya entendió muy bien que es un área integral y muchos de los elementos que se identifican en diversas disposiciones de carácter fiscal, pues ya los están justamente trasladando también a materia aduanera, ¿no? Un caso rápido que queremos resaltar de la parte del Código Fiscal, estos temas donde ya suben a nivel de delito, ¿no? Todo lo relacionado con diversas actuaciones y conductas que se presentan en los depósitos fiscales, ¿no? Desde arribo en plazos fuera de los camiones, en arribos a los depósitos fiscales, fuera de los plazos permitidos, cuestiones como el retiro de mercancías sin el cumplimiento de algunas cuestiones, pues ponen ya en este nivel donde pueden tener repercusiones importantes, ¿no? Como saben, el tema de las operaciones temporales para las empresas IMEX, pues es algo que desde el Plan México, el Plan de Fiscalización para 2025 ha puesto especial atención en la operación de los programas IMEX. Y bueno, pues aquí de alguna manera también endurecen mucho este tipo de conductas donde pues pueden llegar a tener una repercusión de carácter penal, ¿no? Estas conductas que comentamos de los depósitos, de las importaciones temporales relacionadas con los IMEX, pues se propone que tengan una pena de 5 a 8 años de prisión. Entonces es algo que pues en la exposición de motivos la misma autoridad identifica que durante estos años que ha venido incrementando los procesos de fiscalización, ha identificado conductas y pues es una reacción realmente, ¿no? A poner candados a este tipo de actos, previendo que pudieran seguirse generando, ¿no? Otro dato que comentaban, pues es el relacionado principalmente con los tabacos, ¿no?
el tema de la identificación de la enajenación, y todo lo que se relaciona con la operación de importación y en especial con la documentación falsa de los certificados de origen, pues este delito va a ser equiparable ya también a un tema de contrabando con estas afectaciones y, por supuesto, cargas hacia materia penal, ¿no? Tenemos por otro lado estas medidas cautelares, no son nuevas porque ya habíamos visto que la autoridad de manera interna había empezado a tomar ciertos criterios, principalmente cuando en el proceso de la entrega de información que no es completada por parte de los requerimientos que nos hacen en las revisiones de comercio exterior, se identificó que en muchos de los casos es todavía medio discrecional. Algunas autoridades lo hemos visto que sí han tomado algunas decisiones de medidas cautelares. Hoy en día están tomando la suspensión del padrón de importadores. Sin embargo, pues suben a esta conducta también como medidas cautelares cuando la suspensión de sellos digitales, ¿no? En estos dos supuestos, cuando omitan presentar los documentos que hayan sido requeridos, ¿no? Por parte de la autoridad, y aquí principalmente se refieren cuando estemos ante el escenario de una revisión de gabinete o una visita domiciliaria. Y la dos, cuando no cumplan con esta obligación de llevar los sistemas de control de inventarios, ¿no? Y aquí déjenme hacer una acotación. Normalmente creemos que esta disposición le aplica a las empresas IMEX. Sin embargo, la fracción primera habla de manera general para todos los importadores y exportadores que realicen operaciones, y esto implica también que el hecho de que empresas que solamente realicen operaciones definitivas, hoy en día en muchos casos, digamos, la autoridad no ha sido tan inquisitiva en revisar este punto, pero entran en el campo de la norma, por lo que se prevé que la autoridad va a empezar a tomar medidas cautelares también para estos casos. Ahora, por la parte de las iniciativas que se propusieron para la ley aduanera, tomo de referencia el primer cuadrito que nos exhibió Jaime al inicio de la conversación. Miren, es claro que pues, uno de los principales enfoques por parte de la autoridad para el incremento de la recaudación pues, va hacia el comercio exterior y principalmente a los aranceles, ¿no? Es un incremento de manera importante del 67.84 y eso se ve reflejado justamente en lo que está instrumentando la autoridad. Esta parte, como saben, si bien la recaudación se va a incrementar por la parte de la imposición de tasas y ajuste que se generen por la ley del Impuesto General de Importación. Sin embargo, otro componente importante que suma a la recaudación, pues es esta recaudación indirecta que logra hacer la autoridad a través de las actuaciones o los actos de fiscalización. Y esos dos componentes, pues con eso pretende justamente llegar a este porcentaje de fiscalización para el 2026, ¿no? Ok. Digamos que la iniciativa de la ley aduanera trae una serie de conceptos y de cambios muy operativos, ¿no? Sin embargo, seleccionamos los más relevantes para que pudieran ir viendo un poquito cuáles pudieran ser los efectos más relevantes y dónde poner atención, puesto que efectivamente a la velocidad que vemos que se están aprobando, consideramos que los cambios pues, van a ser prácticamente confirmados por parte de la Cámara de Senadores. Ahorita ya está ahí discutiéndose en la Cámara de Diputados y esto seguramente va a estar en vigencia en los próximos semanas seguramente, ¿no?
como les comentaba, está yendo la autoridad un poquito ya más allá de lo que es propiamente la parte operativa aduanera. Eh, en especial el tema de la contabilidad de comercio exterior, este talón de Aquiles que siempre nos cuesta bastante trabajo, el cumplimiento, pues uno de los conceptos nuevos es que se está ampliando y ahora considera que todos los documentos relacionados con los pagos que se tengan que realizar de cualquier naturaleza, deben de estar incorporados en el expediente electrónico de comercio exterior, ¿no? Entonces, digamos que ya se extiende, ya no solamente es el pedimento y los anexos, sino también todos los comprobantes en donde el importador tuvo que haber realizado un pago y este pago debe tener el sustento y la materialidad para poder demostrar que efectivamente esos fueron los costos relacionados con esa transacción, ¿no? Entonces hay una serie ahí de documentos adicionales que van a ensanchar el expediente y lo importante es la carga de alguna manera administrativa que va a generar esto y por supuesto pues las labores de vigilancia de que esto se lleve a cabo, que son pues, de manera importante, ¿no? Por otro lado, se actualiza también una infracción de 5,000 a 8,000 pesos en caso de que estos documentos se presenten de manera extemporánea ante la autoridad, ¿no? Eh, la otra es, se precisa que el control de inventarios debe de llevarse de manera automatizada. Como lo comentábamos y por ahí César también lo precisó, pues esta obligación también va relacionada ya con una infracción relacionada con los sellos digitales, por lo cual pues simplemente también aquí lo están poniendo, ¿no? Y algo que pues demuestra y refleja gravemente un poco la posición de la autoridad de que no está dispuesta justamente a permitir este tipo de actos, pues es este incremento en la sanción relacionada con todos los acuses de valor relacionado con cómo determinamos el valor de las mercancías o la base gravable de los impuestos, ¿no? Ante un escenario así, pues se está incrementando la sanción de 53,500 a 106,000 pesos, ¿no? Entonces, imagínense el impacto que pudiera tener esto financieramente ante muchas veces, ni siquiera incumplimiento, a lo mejor falta de precisión en la información que estamos entregando, ¿no? Ya que menciona ante la presencia de una inexistente transmisión o bien que estos se transmitan con datos inexactos o falsos, ¿no? Y bueno, pues en la misma exposición de motivos le dedican un espacio muy amplio a este tema de transformación digital de parte de la NAM, donde indican que pues, este proceso de involucramiento y de mayor fortalecimiento a través del uso de herramientas digitales, telecomunicaciones, inclusive inteligencia artificial, pues va a continuar para este año, ¿no? Y lo preciso porque si bien ahorita la autoridad ya ha tenido de manera exitosa, ¿no? Sus procesos de identificación de riesgos, pues esto todavía va a continuar y eso al final se va a traducir en que el número de revisiones y requerimientos por parte de la autoridad pues van a seguir creciendo de manera importante, ¿no? Y otros cambios que son muy generales, pero también son relevantes, es la autoridad está identificando en el sector de los agentes aduanales pues un tema de riesgo en cuanto a sus actuaciones y bueno, está dedicando todo un capítulo a una modificación de las actuaciones de los agentes aduanales. Eh, Creo que hay unas restricciones importantes, ¿no? O, por ejemplo, reducen ya la patente aduanal a 10 años solamente, no se puede prorrogar. El tema de los recintos fiscalizados estratégicos, si recuerdan esta parte, pues en su momento era como la plataforma de posicionarnos como un sector logístico en el país. Sin embargo, pues cada vez esto se ve más complejo porque la administración y los requisitos para un recinto fiscalizado pues se están endureciendo de manera importante, ¿no? Lo mismo para los almacenes generales de depósitos. Y bueno,
este tema muy penado que hoy en día la autoridad pues también está sancionando gravemente, que son todas aquellas mercancías que no se encuentran en los domicilios registrados, ¿no? Y esto sucede mucho pues tratándose de activos fijos, ¿no? Ahora, el siguiente punto es relacionado con esta iniciativa de las reformas generales de importación. Es un tema que causó mucha polémica y preocupación por el impacto que va a tener. Se están seleccionando 17 sectores, ¿no? O afectando 17 sectores. Y de acuerdo con el Plan de Protección para la Industria Estratégica de México, pues determinaron que estos 17 sectores ahorita son vulnerables, ¿no? Y lo que están haciendo es que están buscando proteger justamente el mercado interno a través de la imposición de aranceles para proveedores externos, ¿no? Entonces, en términos generales, se afectan 1.466 fracciones arancelarias. ¿Quiénes son los que se afectan principalmente o a quiénes? Pues a los países con los que no tenemos tratado de libre comercio, ya que deberán de pagar las tasas ad valorem, que tiene un incremento entre el 10 al 50%, ¿no? Es un incremento fuerte y eh, esta disposición tiene una, una vigencia temporal. De acuerdo con la misma iniciativa, indica que va a estar la imposición de estos aranceles de manera temporal hasta el 31 de diciembre del 2026, ¿no? Entonces, si consideramos que en el plan de incremento de recaudación para este año, para el 2026, traemos un 67%, pues va de la mano, como les comentaba, esta publicación donde se pretende justamente llegar a esa meta a través de estos instrumentos, ¿no? Y finalmente, pues puse una notita aquí porque es importante que lo sepamos. México ha iniciado ya ahorita unas negociaciones de firma del Tratado de Libre Comercio con China, inclusive funcionarios de Secretaría de Economía ya están sentados negociando con China. Entonces, de alguna manera, hoy en día, pues tenemos una fuerte proveeduría de este país. Sin embargo, habría que analizar el impacto que va a tener esto, porque si se dan cuenta, estos 17 sectores, pues están autopartes, autos ligeros, ¿no? Aceros, ¿no? Electrodomésticos y textiles que sabemos que tienen un dinamismo muy importante aquí en el país y bueno, pues seguramente durante el 2026, pues el tema de los costos será un reto para estos sectores, ¿no? Pues Pues, con eso, creo no, que adelante, Rodrigo. con esto, sí, gracias, Jaime. Pues es la parte de comercio y bueno, en cuanto se publique ya oficialmente los cambios, pues estaremos compartiendo también ya el paquete de todos los cambios que trae la reforma, tanto operativa como de este tipo de Sí, riesgos. muchas gracias. Probablemente es una gran coincidencia que se estén endureciendo mucho las reglas de aduanas y todo lo que tiene que ver con la importación de cara a las noticias recientes de lo que la propia prensa le llama el huachicol fiscal, ¿no? Correcto. Simplemente todo simultáneo sale y ahora esto de los agentes aduanales, inclusive nos llama también la atención que ahora para los notarios y corredores públicos se les está bajando su credibilidad porque en la materia fiscal recordarán que un instrumento público pues tiene tal validez como carga de prueba y que ahora se tengan facultades para ir y preguntarle si verdaderamente el notario fue el que firmó, ¿no? Entonces, nos parece que se avecina un tiempo un poco más complicado todavía de lo que ya sabemos, sobre todo que sin desviarnos, seguimos pensando que el conjunto de reformas no tiene un vínculo muy, muy directo con una política fiscal que tampoco apreciamos con claridad y esto pues, nos lleva a tener un conjunto de cambios como los que ya les compartimos. Dicho eso, por separado seguiremos platicando de otros cambios cuando ya llegue el momento adecuado. También no creemos que se vayan a presentar
modificaciones sustanciales durante el proceso legislativo, como ya lo decíamos al principio, pero les mantendremos informados. Y dos últimos comentarios. Durante la charla nos permitimos dar respuesta a las preguntas que nos iban efectuando. Por razones del tiempo nos pareció que era lo más adecuado. Entonces, si todavía algunos de ustedes quisieran hacer alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer en el apartado de preguntas y respuestas y le daremos una contestación por separado o bajo los canales normales. Ahí están viendo en pantalla el correo electrónico de cada uno de los socios que expusieron y con todo gusto pues daremos la respuesta a las preguntas que nos puedan efectuar. Y por último, verdaderamente agradecerles su participación. Llevamos el conteo y se conectaron cerca de 600 personas. Entonces, esto refleja primero la importancia del tema, la generalidad que tiene y la preocupación que nos produce pues todo este ambiente y contexto fiscal que estamos viviendo. Entonces, esperemos que les haya sido de utilidad. La grabación del webinar, como alguien lo preguntaba, se les hará llegar al correo electrónico que registraron cuando se inscribieron al evento. Entonces, cualquier duda posterior, pues con todo gusto la trataremos de atender. Les agradezco a mis socios, Viviana, Julia, Felipe, César y Rodrigo, su participación y sobre todo a ustedes, nuestros clientes y amigos que nos acompañan en este tipo de eventos. Muchas gracias y buenos días a todos.